Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy del curso de farmacognosia teoría. Hay que aprovechar la oportunidad para explicarles cómo va a funcionar el curso, ¿verdad? Para que no existan ninguna duda, ¿ok? Bueno, primero que nada, para los que, pues, casi a todos los conozco, creo yo. Y para los que no, pues mi nombre es Javier Alpizar y voy a ser el profe del curso de teoría. Creo que ayer tuvieron sesión con la profesora Melissa, entonces ya ella se presentó como la profesora de laboratorio, ¿verdad? Entonces, creo que instarlos a aprovechar la oportunidad en este y en todos los cursos de esta modalidad virtual asincrónica, ¿verdad? Ya que bien aprovechada, pues se puede generar el mismo conocimiento, esperemos, y al mismo tiempo, tal vez por el estilo de evaluación, más participativo, menos sumativo, como los exámenes, va a dar la posibilidad de que ustedes puedan superar los cursos, ¿verdad? Principalmente si hay alguna peguilla por ahí, es la oportunidad de aprovechar y aprobar los cursos. Pienso en ese tipo de casos, ¿verdad? Y si no, pues seguir adelante. Lo primero que debo mencionarles es que todas las sesiones van a estar grabadas. Estas sesiones en Zoom se graban y luego yo las subo. Normalmente lo estoy subiendo el mismo día al aula virtual por aquello que escucharon algo y se confunde. A veces uno cree haber escuchado algo y tiene esa duda. Pueden repasarlo. Y eso queda ahí como una prueba de, profe, es que usted dijo, profe no dijo. Ahí queda como prueba de ciertos aspectos. Además, si no pueden conectarse los sábados, algún sábado a las 8 de la mañana, pues posteriormente en el momento más apropiado para cada uno la pueden repasar, ¿verdad? Eso es lo primero. Segundo, va a haber un foro siempre abierto durante toda la semana para cualquier consulta, ¿verdad? Más que nos toca esta clase al final de la semana, y ahora vamos a ver que las actividades las deben de entregar al día siguiente, ¿verdad? Entonces, si dejan todo para empezar a estudiar después de que tuvimos la sesión, probablemente no les dé tiempo, ¿verdad? Entonces, ustedes deben de comenzar solos, por decirlo así, y prácticamente esta llamada, esta guía, es para reafirmar lo que hicieron o para salir de ciertas dudas, ¿verdad? Entonces, eso es un importante detalle ya que el curso tiene este horario de sábado, ¿verdad? Inicialmente había una baja matrícula, entonces se propuso sábado para que tal vez personas que les chocaban este curso con otro no tuvieran ese problema, ¿ok? Entonces, voy a pasar lista. No, mentira, ¿verdad? Ya no nos toca pasar lista. La presentación de este tipo de cosas no es obligatoria para ustedes. Por lo tanto, si es necesario, creo que Edgar estaba comentando, el doctor Hernández había comentado algo con respecto a la asistencia. Todavía no nos ha explicado muy bien cómo se va a manejar, pero parece broma, pero puede ser que sí sea cierto que yo tenga que anotar a los que se hacen presente en la sesión de Zoom. No sé exactamente cómo funciona, ¿ok? Después le estamos mencionando. Entonces, en primera instancia, vamos a comenzar con el programa para que ojalá a ustedes todo les quede muy, muy claro. Entonces, voy a compartirles el documento que ustedes tienen en el aula virtual, ¿ok? Entonces, la evaluación como primera novedad en todos los cursos de la carrera de farmacia, no así en otras carreras, no tienen exámenes, ¿ok? No hay exámenes parciales, no hay examen final. Esos porcentajes se repartieron en diferentes actividades, ¿ok? Que se van a estar
realizando prácticamente todas las semanas. La mayoría son individuales, hay una que otra grupal, pero van a ser individuales la mayoría. Entonces voy a explicarles cada una de ellas. En primera instancia tenemos que el mayor porcentaje del curso corresponde a los mapas mentales, ¿ok? Los mapas mentales corresponden al 30% de la evaluación. ¿Qué son mapas mentales? Entonces, yo les voy a subir al aula virtual, o yo creo que ya no sé, tengo varios cursos, entonces ya no sé qué hice en uno y qué no hice en el otro. Pero de hoy no pasa varios videos instructivos de cómo se hacen mapas mentales, mapas conceptuales. Un resumen de esto se puede decir que es una especie de elaboración de resumen, ¿ok? O sea, ustedes van a leer la materia del libro y van a hacer un resumen del capítulo, por decirlo así. Solo que tal vez tradicionalmente nuestros resúmenes están hechos de una forma lineal, ¿verdad? Y a veces los resúmenes no son tan resúmenes, se hacen larguísimos. Entonces, esta actividad lo que tiene el objetivo de que ustedes aprendan a elaborar mapas mentales y aprendan a resumir la materia. En un mapa mental se conectan o se colocan datos claves, como palabras claves, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando uno está estudiando, al ver la palabra, usted se acuerda de lo demás, ¿verdad? Es como un recordatorio. Entonces, más o menos así van a ser la forma en que ustedes van a resumir los capítulos. En el cronograma que más adelante vamos a ver, ahí viene qué día qué semana tienen que entregar. Otro aspecto importante es que las actividades van a ser semanales, de lunes a domingo. Ustedes las comienzan a elaborar en el momento que consideren mejor y el domingo de cada semana deben de subir la actividad. Para esta semana no hay actividad de este tipo, ya para la próxima, pero sepan que son los domingos, ¿verdad? Entonces, la clase tiene ese inconveniente de ser sábado y al día siguiente tienen que subir las cosas, entonces tienen que prepararlas previamente. ¿Ok? Mapas mentales 30%. El siguiente rubro de evaluación se llama un diario de doble entrada, tiene un valor de 10%. Esto no es más que un resumen de conceptos como una especie de glosario, ¿ok? Como una especie de glosario. Entonces, cuando ustedes van leyendo el capítulo del libro que está en el aula virtual, que ahorita les enseño la portada, ustedes van viendo, ustedes van sacando las ideas, pero los conceptos los van a empezar a resumir en este diario de doble entrada. En ambos casos, mapas mentales y diarios de doble entrada van a tener para todas las ocasiones que deben de presentarlo una guía específica en donde les va a decir qué poner en el mapa mental y qué conceptos poner en el diario de doble entrada. Esto implica lo mínimo que deben de hacer para ganarse el puntaje. Si ustedes en el mapa mental quieren poner más cosas, eso está bien, pero no pueden poner menos porque pierden puntos. ¿Ok? Entonces, digamos, un ejemplo de diario doble entrada, que puede ser para la próxima semana. Yo le pongo el concepto de farmacognosia. Y ustedes buscan en el libro o en cualquier otra fuente bibliográfica la definición de farmacognosia. ¿Ok? Normalmente nos hemos acostumbrado en los cursos a no relacionar tanto la teoría, ¿verdad? Y creo que los conceptos es importante saberlos porque si no los aprendemos ahora, nunca los vamos a aprender. Tercera, estos dos actividades son individuales, ¿ok? La tercera se llama resolución de ejercicios. Este libro que tiene el curso, al final va a venir una serie de ejercicios.
de ahí van a salir la resolución de ejercicios, ¿ok? Deben de resolver las preguntas que vienen al final de cada capítulo, de cada tema, y eso vale esta actividad. Como pueden ser bastantes preguntas, por eso se va a hacer en grupos, ¿verdad? Creo que deberían ser los mismos grupos de laboratorio. Necesito que alguien que se haya conectado ayer me comente, ¿ya hicieron grupos en laboratorio? Sí, profe. Hicimos parejas. ¿Hicieron parejas? Parejas en un Badmecum y en tareas, por ejemplo, como informes y así, tríos. Ok, entonces yo creo que esos grupos de tríos que hicieron deben ser los grupos de teoría, no las parejas, sino los tríos, ¿ok? Entonces, en el foro que va a estar ahí en el aula virtual, me escriben quiénes son los grupos, ¿verdad? Entonces, tenemos 14 estudiantes, creo, en el curso. Eso no nos da para 5 tríos, sino que nos va a dar 12, van a ser 2 cuartetos y 2 tríos. ¿Ok? Entonces, 2 cuartetos y 2 tríos para la actividad que corresponde en teoría de resolución de ejercicios. ¿Ok? El cuarto rubro, que ya se los explicó la profesora Melissa, es el laboratorio y tiene una evaluación que aquí también se ve: portafolio, foro participativo, reportes, proyecto de investigación. Creo que una consulta. Dime. Cada vez que realicemos un mapa mental de dicho capítulo del libro, hay que hacer también el diario de doble entrada, entonces, que es como tipo glosario. Exacto, sí, porque si la idea es esta, uno está ligado al otro. Lo que tiene uno no lo va a tener el otro. Y si no está el glosario, podemos cometer el error de empezar a meter las definiciones en el mapa mental y al final el mapa mental queda cargadísimo, se va a ver bastante feo y va a dar pereza estudiarlo. Entonces es como para que ustedes tengan ambas herramientas ligadas. Y en el diario de doble entrada se puede incluir conceptos que, por ejemplo, no salen definidos en el libro, sino que nada más los mencionan. Un ejemplo. Sí, puede ser. Igual yo todo me estoy basando en el libro. Entonces, yo voy leyendo el capítulo, igual como ustedes harían, y veo un concepto, lo anoto. Veo otro concepto, lo anoto. ¿Ok? Entonces, en buena teoría, el mismo libro debería ser suficiente, pero si ustedes quieren añadirle más cosas aparte, pues sería mucho más enriquecedor, pero eso lo dejo a criterio de cada quien. ¿Ok? Ok. Ok. Y por último, los foros de teoría, los cuales casi todos se van a elaborar al final del cuatrimestre, ya después de haber visto todos los grupos de los metabolitos secundarios. Luego vamos a empezar a relacionar los metabolitos con algunos problemas como metabolitos o plantas para el sistema respiratorio, para el sistema circulatorio, para el sistema, etcétera, etcétera. Entonces, esas lecturas o esos capítulos que también son parte del libro van a estar en un foro, ¿ok? Entonces yo les voy a generar una pregunta. Ustedes participan en el foro contestando esa pregunta, cada uno. Pero a la vez tienen que comentar una o dos veces, todavía no lo he definido, la participación de otros compañeros. ¿Ok? Eso sería, si cumplen con eso, se ganan el puntaje de los foros. El objetivo de la participación del comentario de otro compañero no es para pelear, ¿verdad? Es para reafirmar, para complementar
la opinión de uno, o si eventualmente está equivocado, pues para decirle, compañero, te equivocaste, no opino lo mismo, yo creo que, bla, bla, bla. Siempre con un respeto, bastante, no sé cuál es la palabra, mucho respeto con la opinión de los demás, ¿verdad? Entonces, con esto está el porcentaje, ¿ok? En buena teoría, si ustedes llevan la materia semana a semana, no tiene que haber ningún problema y ustedes aprueban el curso, ¿ok? Y creo que casi la mayoría de cursos va a tener esta mecánica, ¿ok? ¿Alguna duda con respecto a los porcentajes? ¿No? Muy bien. No, profe, todo claro. Ok, vamos a ir al cronograma para ver semana a semana qué hay que hacer y para que entiendan el cronograma. Bueno, hay dos cronogramas, uno de teoría, otro de laboratorio. Entonces, semana del 1 al 15 para teoría, semana del 1 al 15 para laboratorio, para que no se confunda. Entonces, esta semana, por ejemplo, vamos a ver que el cronograma está separado por semanas, por supuesto, las 15 semanas, y viene qué se espera que aprendan, cuál es la metodología, qué material hay, cómo se va a evaluar. Entonces, esta semana, ahí me faltó poner el resultado de aprendizaje, porque por supuesto algo van a tener que aprender de esta primera semana. Pero bueno, no importa. Lo que sí es que en la parte que dice técnica de evaluación, ahí tienen ustedes que fijarse qué les voy a evaluar semana a semana. Entonces, esta semana no se evalúa nada porque no hay nada. ¿Ok? La próxima semana dice que en la técnica de evaluación se va a evaluar una rúbrica diario de doble entrada y eso únicamente, ¿verdad? Ok. Entonces, para la próxima semana únicamente deben de elaborar un glosario que yo mañana en la tarde noche les estoy subiendo la primera guía para ese glosario. O sea que son los conceptos y ustedes los completan. ¿Está bien? Hoy en Profe, la sí, dime. la forma de realización del glosario, ¿cómo debe ser? Ok. Dime. ¿A criterio de uno o...? No. En la guía usted lo que hace es completarla. Se llama diario de doble entrada porque tiene dos columnas. Una en donde yo te pongo el concepto y otra a la par en donde usted completa la definición. Ok, entonces en todo caso usted nos daría, digamos, los conceptos para realizar el glosario, entonces. Exacto, sí. Ah, Sí. ok. Porque si queda eso a la libre, tal vez hayan unos pocos que pondrían muchísimo y tal vez hayan unos muchos que pongan muy poco. Entonces, para definir bien cuáles tienen que tener, ¿ok? Entonces, Listo, profe. perfecto. Entonces, la próxima semana únicamente tienen que elaborar el diario de doble entrada, que va a estar relacionado no con la práctica de carbohidratos. Hoy lo pensé en la mañana, sino con las tres presentaciones que tienen en el aula virtual que se refiere a lo de esta semana, que es una cuestión de introducción, pero creo que es más enriquecedor, ¿verdad? El tema de carbohidratos ya ustedes lo vieron se ve en Orgánica 2, se ve por supuesto en bioquímica, entonces yo creo que ya han tenido bastante de carbohidratos, pero aún así el curso tiene que hablar de metabolitos primarios, que en este caso son los carbohidratos. Pero el glosario de la próxima semana se refiere a las presentaciones o a los capítulos del libro de esta semana. Entonces, seguimos. La tercera semana, que corresponde a lípidos y compuestos relacionados, como los prótidos, que así se llama el capítulo del libro, tienen que entregar otro glosario, el número 2, y la primer rúbrica de resolución de ejercicios a nivel grupal. ¿Ok?
Para eso yo también les voy a hacer una guía y dice, tiene que resolver el ejercicio 5, 8, 10, 15, no sé. ¿Verdad? Muy bien. La semana 4. Ok, con la semana 4 tenemos un detalle. Esto aplica para todos los cursos. Como por supuesto ustedes saben, estamos entrando un poco tarde, ¿verdad? Al cuatri. Si ustedes comienzan a sumar 15 semanas de este cuatri en su calendario, luego 2 semanas de receso y luego otras 15 semanas, vamos a salir casi que el 28 de diciembre. Y yo creo que nadie quiere pasar Navidad en clases, ¿verdad? Que ahora hasta los sábados tenemos clases. Entonces, la semana 4, por decisión de la universidad, no es ni siquiera decisión de Edgar ni de nadie de farmacia, es a nivel universitario. La semana 4 es de reposición. O sea que en el calendario, si está la semana 1, cuando nos toque la semana 4, vamos a estar viendo la semana 5. Y la semana 4 la tenemos que reponer en algún momento. ¿Ok? Entonces, creo que no hay que correr para ver, para la próxima semana podemos definir eso. Ya yo les traigo una propuesta para ver cuándo, qué es lo que hay que hacer, cumplir con las actividades. El primer mapa mental que corresponde al capítulo de resinas, comas y mucílagos y el glosario número 3, ¿verdad? O sea que no va a ser más que en una semana van a tener que hacer doble trabajo para reponer la semana 4. ¿Ok? Eso en todos los cursos. Luego flavonoides y compuestos relacionados. Va a haber un segundo mapa mental, un diario de doble entrada número 4 y ejercicios número 2. Y así todas las semanas, ¿ok? Semana a semana, hasta que llegamos a la parte de la semana 12, en donde en la anterior, en la 11, ya terminamos la parte de mapas mentales y diarios de doble entrada y resolución de ejercicios, ¿ok? Entonces, estas 3 actividades las vamos a cumplir desde la semana 1 a la semana 11. A partir de la 12 nos vamos a dedicar solo a los foros participativos. Bueno, aquí dice que es individual, ¿ok? Foros participativos individuales. Entonces, en el libro está el capítulo del sistema respiratorio y el aparato urinario. Entonces, yo les voy a hacer probablemente una pregunta del sistema respiratorio y otra pregunta del aparato urinario y ustedes tienen la semana para participar. Ok, ahí tengo que definir cómo hacer la participación, ¿verdad? Porque no van a poner, me gustó mucho o me pareció muy bonito. No, ¿verdad? Uno esperaría que no, pero ahí puede salir alguien con algo así. Entonces tengo que definir muy bien cómo debe ser la participación y luego la repetición que va a ser la opinión de otro compañero. ¿Ok? Entonces, así la semana 1, bueno, la 12, perdón. Luego en la semana 13 el foro va a ser del sistema nervioso central y autónomo sobre plantas, ¿verdad? Luego la semana 14 sobre drogas antiinflamatorias y el sistema cardiovascular. Y en la semana 15 las drogas para el sistema digestivo. Con eso tenemos 4 foros y con eso cumplimos con el puntaje correspondiente a foros. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Sí? Digo yo. No, perfecto, Maylin. Tengo una duda. A la hora de subir, ya sea el glosario y el mapa mental, ¿usted va a asignar algo en el aula virtual o cómo es la modalidad de enviárselo? Y otra consulta, ¿el mapa mental debe ser a mano o puede ser en computadora? Ok, muy buenas preguntas las dos y probablemente los otros compañeros también las tengan. Entonces, por ejemplo, la próxima semana que corresponde entregar el primer glosario, yo voy a habilitar un botón, por decirlo así, en el aula virtual de entrega de tareas. Entonces ahí va a llamarse entrega de diario doble entrada número 1.
Entonces, cuando usted lo tenga listo, en la semana correspondiente, ingresa y lo adjunta, ¿ok? Ahí va a quedar escrito la hora y mientras usted cumpla antes del domingo, gana ese puntaje. Igualmente van a ver, ustedes van a tener la posibilidad de que pueden saber cómo yo les voy a evaluar esa actividad, porque también la voy a evaluar en el aula virtual, ¿ok? Entonces, uno puede generar rúbricas de evaluación. Los criterios serían: entregó en el tiempo establecido, entregó 1 o 2 días después, entregó 3 o más días luego. ¿Verdad? Cada uno vale un puntaje. El glosario viene completo. El glosario le falta 1 o 2 conceptos. El glosario le faltan 3 o más conceptos. Cada uno tiene un puntaje. Luego, el glosario, todos los conceptos están correctos. El glosario, 1 o 2 conceptos son erróneos o 3 o más conceptos están mal. Entonces, cada una de esas cosas tiene un puntaje. Entonces, yo voy marcando y al final le suma la nota y se va a ir registrando en la calificación del aula virtual. ¿Ok? Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Si se podía hacer a mano o a computadora, ya sea los mapas mentales o glosarios, ¿no? Ok. Eso queda a gusto de como ustedes quieran hacerlo, a mano o en computadora. Van a ver que uno de los videos explicativos estos de cómo hasta elaborar mapas mentales, inclusive les recomienda una aplicación. Y se van a ver en el video que el muchacho lo utiliza demasiado fácil. Entonces, podrían intentarlo, ¿verdad? O tal vez no tenga mucho tiempo y de una vez va de papel y lápiz, ¿verdad? Entonces la idea es que si lo hacen a mano, usen colores, sea bien bonito, llamativo, ¿verdad? No solo un color, ¿verdad? Quedaría muy frío, muy apagado. Esto va como en contra de lo que tradicionalmente hemos visto en los cursos, ¿verdad? Más bien ahora un resumen pues tiene que ser bastante llamativo y vivo para que les dé claves a ustedes. La idea es esa. ¿Alguna otra pregunta? No. No, profe. Perfecto. Ok, entonces, espero que con esto les quede claro la mecánica, ¿verdad? Pónganse mensajes, alarmas en su teléfono, para que no se les olvide. Uy, el domingo tenía que entrar, profe, y se me olvidó. Vea, en la rúbrica es muy clara. La puedes entregar al día siguiente, lunes, pero perdió puntos. Y no hay pero que valga, porque tienen una semana para hacerlo. Yo creo que a más de uno les ha pasado, y a mí me pasó cuando estudiaba, las cosas que las dejo para el último momento, siempre pasa algo. O sea, si es la ley de Murphy, dicen, uno lo deja para último, siempre pasa algo. Y ahora que van a estar en la casa, las cosas pueden duplicarse los efectos en contra. Mucho escándalo en la casa, alguna actividad, llegó esto, se fue el internet, lo que sea, ¿verdad? Entonces, no lo dejen para lo último. O sea que decir, profe, es que el domingo a las 11 de la noche se fue el internet de mi casa. ¿Y por qué no lo subió antes? Va a ser mi respuesta. ¿Verdad? Entonces, no lo dejen todo para lo último. ¿Estamos? Ok, entonces vamos a ver rápidamente las presentaciones del tema de esta semana. ¿Les parece? Vamos a ver, stop share. ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? No sé. Ok, muy bien, Carolina. Esta modalidad, yo el cuatrimestre pasado no quise hacer llamadas Zoom. Los que llegaron conmigo se dieron cuenta y muchos se quejaron, ¿verdad? No digo que ustedes, sí, muchos se quejaron, pero
es incómodo ustedes vieran estar hablando a una pantalla en donde solo veo nombres. Bueno, por lo menos aquí está la foto de Carolina y Mailing y me imagino que está hablando con ellas, pero es difícil hablar así cuando nadie te está viendo, pero bueno, así es el sistema, ¿verdad? Entonces voy a compartir la presentación. Vamos a ver. Esto es así muy rápidamente para que sepan de qué se tratan la clase de esta semana, ¿verdad? Es una parte introductoria. Son 3 presentaciones porque son 3 capítulos, ¿verdad? Son capítulos cortos de los de ese libro y no quise unificarlos en uno solo porque por algo vienen separados, ¿verdad? Entonces voy a presentar la primera presentación. Ok. Se llama Farmacognosia y Ciencias Afines. Bueno, tal vez es una primera pregunta para que la analicen. ¿Qué es farmacognosia, verdad? Estamos matriculando un curso y por lo menos cuando matricularon anatomía tenían una idea que era anatomía. Cuando iban a química general o así tienen una idea. Tal vez algunos no sepan qué es farmacognosia, ¿verdad? Pero es un área, una rama de la farmacología muy importante, ¿verdad? Entonces, básicamente es una ciencia que se ocupa de estudiar los componentes naturales que están en las plantas, que están en los animales y que pueden ser utilizados como una droga controlada para el tratamiento de de algún problema de salud, ¿verdad? Básicamente ese es el asunto. En realidad, con farmacognosia debería ser como una ciencia madre, una parte madre del estudio de la farmacia, porque de así nació todo el estudio de los fármacos. Hasta hace unos pocos años es que ya la síntesis de medicamentos es muy, muy avanzada, pero tal vez unos 200 años atrás no había medicamentos y todo era con plantas, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto el curso y la rama es como menospreciada, ¿verdad? Qué pereza, y tal vez al que le gusta la parte de las plantitas, pero no. Inclusive el mismo colegio de farmacéuticos no le da la importancia a la elaboración y producción o generación de productos naturales a partir de plantas para venta libre. Hay muchas ventas de productos a partir de plantas que no están controlados, ¿verdad? Entonces, a mí me parece algo muy importante. La gran mayoría de fármacos sintéticos nacen a partir de la aplicación de una planta, de una parte de una planta, por conocimiento tradicional, ¿verdad? Entonces, a mí personalmente, pues me gusta mucho. Y he trabajado bastante con plantas. Algunos chicos han trabajado conmigo en tesis aquí en la UIA y hemos sacado trabajos con plantas, pero también en otra universidad que yo estuve, estaba en el equipo de investigación y tenemos bastantes publicaciones de trabajo con plantas, ¿verdad? Entonces, pues en ese caso, sí tengo esa experiencia de trabajar con plantas y saber de cómo se tratan, ¿verdad? Y publicar al respecto, ¿verdad? Entonces, la farmacognosia es una rama de la farmacología, ¿verdad? Entonces, ya algunos llevaron farmacología, ¿verdad? O la están llevando. Es una rama debería estudiarse exactamente igual. Y ahí vienen los vademécum. Para cada planta hay que estudiar cuál parte de la planta tiene la actividad
cuál es la concentración de la droga en esa parte, en ese extracto que se está generando, cuál debe ser la dosis, cuáles son las contraindicaciones, cuáles son los efectos adversos, etcétera. ¿Ok? Así como se hace para cualquier fármaco, tiene que hacerse para cada planta. ¿Ok? Pues más o menos eso es la farmacognosia. Algunas ciencias afines, ¿verdad? No voy a leer lo que dice la presentación, para eso ustedes van a leer del libro, pero esto es una guía para que sepan qué van a encontrar en el libro. Algunas ciencias afines, la química farmacéutica, la farmacodinámica, la toxicología, la biofarmacia, la terapéutica. Vean que la mayoría son cursos que ustedes llevaron o tienen que llevar. O sea que todo en la carrera de farmacia debe estar correlacionado, ¿verdad? A partir de una base que es la química. Está la farmacocinética, la farmacología terapéutica, la farmacología clínica y la galénica, ¿ok? Entonces, todas estas ciencias de una u otra manera o estas ramas se ligan con la farmacognosia. Entonces, todo lo que uno podría hacer con plantas es increíblemente inimaginable, ¿verdad? Conceptos relacionados con la farmacognosia, lo que es planta medicinal, droga vegetal, lo que es droga, sustancia medicinal, principio activo, fármaco, medicamento, preparado galénico, excipiente y forma farmacéutica, ¿ok? Entonces, para cada planta hay que definir prácticamente todos estos conceptos específicos, ¿verdad? Para poderla estudiar. ¿Ok? En el libro... Doctor. Sí, dime. Una consulta. Es que yo he escuchado acerca de metabolitos primarios y metabolitos secundarios. Ajá. ¿Cómo se relaciona esto con lo que en este momento estamos viendo en la pantalla, verdad? Que es principio activo, ¿qué es? Ok, bueno. Metabolito primario es ese grupo de compuestos que casi que obligatoriamente están presentes en los seres vivos. Entonces, ¿cuáles son? Proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos. Esos tipos de compuestos se considera metabolismo primario. Además de que se encuentra en todos los seres vivos, cumplen funciones vitales para que ese organismo funcione. O sea, si le quitas los lípidos a un ser vivo, pues se muere, y hago carbohidratos o proteínas, ¿verdad? Entonces, eso es metabolito primario. Los metabolitos secundarios son compuestos, tipos de compuestos específicos que existen en un organismo y en los demás no. Y que no cumplen una función vital para ese ser vivo, pero obviamente para ese organismo son muy importantes. Entonces, este curso se refiere a los metabolitos secundarios. ¿Por qué son importantes los metabolitos secundarios? Porque son lo que hacen diferente y único a cada ser vivo. Cada planta es lo que es por sus metabolitos secundarios. Su aroma es por la presencia de aceites esenciales que otras plantas no tienen. El color por algunos pigmentos que tiene y que otros no tienen. Y así el montón de compuestos que pueden existir en las hojas, en las raíces, en los tallos, en las flores, en los frutos, en donde sea, que hace que esa planta sea especial y única con respecto a todas las demás. Esos son los metabolitos secundarios. Entonces, para estudiar una planta se analiza esos metabolitos secundarios. ¿Cuáles son? Y se empieza a ver cómo funcionan como droga en el ser humano. ¿Ok? Ahora, tiene que ser eso especial que lo hace porque la planta concentra una alta dosis de ese compuesto.
en sus hojas, en su raíz, en su tallo. De nada nos sirve un componente que esté en una cantidad muy pequeña, porque va a ser difícil de adquirir, ¿verdad? Entonces, normalmente uno empieza a estudiar una planta, una parte de una planta, y analiza cuáles son sus componentes mayoritarios, y probablemente la actividad se deba a esos componentes mayoritarios. ¿Ok? No sé si te contesté, Carolina. Sí, ya me queda más claro. Muchas gracias. Ok. Entonces, en el capítulo 1 van a encontrar la definición de cada uno de estos conceptos relacionados. Solo que no los copié, por decirlo así, porque si lo van a leer en el libro, ¿para qué lo voy a volver a poner en la presentación? ¿Ok? Entonces, este primer capítulo, que es la introducción, se va a referir a qué es la farmacognosia y cómo se relaciona, ¿verdad? El segundo capítulo se refiere a la obtención y tratamiento de las drogas vegetales, entonces ya eso es un poco más de campo, ¿ok? Creo que en el curso de laboratorio también les hablan un poco de esto, pero es importante que la teoría y el laboratorio estén bastante correlacionados. Entonces, esta parte relaciona la botánica con la farmacognosia, ¿verdad? Ya todos, espero, hayan llevado botánica. El curso debería ser parte introductoria de este curso de farmacognosia, ¿verdad? Inclusive en el nuevo programa de la proceso de acreditación, la farmacognosia y la botánica se juntan en un solo curso. ¿Ok? Entonces, cuando llegue ese momento, va a haber una sola, ¿verdad? Tenemos tipos de plantas. Esta parte es importante, principalmente ya cuando vamos a generar una investigación de campo. ¿Qué tipo de planta voy a buscar? ¿Cómo se clasifica? ¿Verdad? A pesar de que realmente tiene que haber un biólogo que me diga cuál planta es, pero uno con cierta experiencia podría determinar algunas características, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se clasifican las plantas? Si son autóctonas o son traídas de otras regiones que se llaman alóctonas, ¿ok? Si esas alóctonas pueden estar aclimatadas, o sea, ya llevan mucho tiempo en su nueva zona, o hay que cuidarlas como una joya y mantener su condición como naturalmente ya lo tenía, que serían plantas exóticas, ¿verdad? Entonces teníamos plantas originarias de una zona, plantas traídas de otra zona, esas traídas pueden ya estar aclimatadas o ellas no pueden aclimatarse a su nueva región y se consideran plantas exóticas. Tenemos el concepto de plantas silvestres. Viene varias características que tienen las plantas silvestres. Este capítulo va a ser importante analizar las ventajas de si cuando uno va a hacer un estudio o un análisis debe utilizar plantas que se encuentren libremente en la naturaleza o como ir a un vivero o a un lugar en donde las cultiven específicamente, ¿verdad? Entonces, ventajas y desventajas de ese tipo de plantas, ¿verdad? Si son silvestres, tenemos el problema de que podemos encontrar algo maravillosamente bueno y cuando queremos ir a volverlo a buscar ya no está en ese lugar. Porque así es, y tal vez ustedes necesitaban mucha muestra y prácticamente talaron la planta y ya no la mataron, ¿verdad? Cosa que no debe ser, pero puede pasar. En ese caso, si uno puede generar un estudio en una región con plantas cultivadas, pues es mucho mejor porque va a ser controlado, ¿verdad? Y al ser cultivadas específicamente para ese u otros usos, no se va a correr el riesgo de desaparecer la especie, como en el caso anterior, que se llega por una planta que dio un resultado excelente y luego no la volvemos a encontrar. Entonces,
Para hacer análisis estadísticos y demás es mucho mejor con plantas cultivadas. Solo que nos da la limitante de que al trabajar con plantas cultivadas, casi que es muy controlado lo que voy a encontrar. Es raro encontrar algo diferente. En cambio, con una planta silvestre, tal vez me encuentro una especie que no ha sido muy estudiada y puedo encontrar algo novedoso, ¿verdad? Entonces, una cosa por la otra. Inconvenientes de plantas cultivadas, se puede generar una superproducción, que a la larga pues se les caiga el negocio, ¿verdad? Si generan mucho o barata los costos y demás, ¿verdad? Entonces, este capítulo habla sobre ese tipo de características que hay que tomar en cuenta. ¿Cómo se puede domesticar una especie en particular, verdad? Era silvestre, la queremos domesticar, ¿verdad? Me imagino yo que en el curso de botánica ven algunos de estos aspectos. Yo realmente no lo sé. Algunos aspectos para mejorar especies. Esta imagen a mí particularmente me genera un detalle importante o que viví en una investigación porque se ve que esa hoja parece que está maltratada o tiene algo que se ve fea, ¿verdad? Bueno, ese tipo de llagas son como tumores que le nacen a la hoja. ¿Por qué se da eso? Bueno, probablemente es atacada por algún gusanillo que no se la come del todo o por alguna especie que no terminó arrasándola a ella. Entonces ella empieza a generar un mecanismo de defensa. Una particularidad de una investigación que hice fue que analizamos hojas solo con eso, con respecto a hojas que no presentan eso. Y los resultados fueron bastante interesantes porque las plantas que generan este tipo de llagas incrementan la concentración de metabolitos secundarios en esa zona. O sea, si esa planta producía algún alcaloide en particular para defensa de ataque de sus depredadores, ella como mecanismo de defensa generó una mayor concentración. Entonces, son detalles interesantes que inclusive podría provocarse algo así para que la planta genere más, ¿verdad? He sabido que en plantaciones de marihuana, ¿verdad? Se les pone un tipo de luz para estresarlas y ella aumenta la concentración de los cannabinoides, ¿verdad? Entonces, ya es con cosas que se aprenden de la naturaleza y que se aplican para una generación al propio de mayor, en este caso de metabolitos, con uno u otro interés, ¿ok? Entonces, el capítulo habla sobre algunas técnicas que se pueden hacer para mejorar eso, ¿verdad? Algunos aspectos de selección natural y selección artificial, ¿verdad? Esto es, digamos, si eventualmente ustedes tendrían el interés en algún momento de generar una tesis de una investigación de una planta, estos aspectos deberían ustedes de tomarlos en cuenta para definir cuál planta quiero trabajar, cuál parte de la planta, si vamos a ir a un matorral, a un potrero a buscar la planta o no, vamos a ir a un vivero, la vamos a adquirir así, así, ¿verdad? Son detalles importantes que deben de tomarse en cuenta. Generación de cultivos hidropónicos y demás, ¿verdad? Pues varias alternativas que se tienen para mejorar la producción de plantaciones, ¿verdad? Que no es en sí del todo lo que tiene que ver con farmacognosia, pero creo que es un buen punto de arranque para que ustedes lean el capítulo y así tener al menos ese aspecto ya como un check, ¿verdad? Listo. Por lo menos cuando lo necesiten. Mira, yo me acuerdo que en ese libro encontraba tal cosa, ¿verdad? Son detalles que pueden tener ahí a mano, ¿ok? ¿Cómo debe ser la recolección? Hay estudios en donde las plantas
varían la concentración de un metabolito con la época del año, con la parte de maduración, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas deben de tomarse en cuenta. Por eso es que a veces no se van a hacer una recolección en un mes de mayo, dio unos resultados, y cuando van a hacer una segunda recolección en diciembre, no da los mismos, porque el estadio de la planta es diferente en una época del año a la otra, ¿verdad? Entonces son muchos aspectos que influyen en la obtención de buenos resultados en una investigación con plantas, y todo esto tiene que tomarse en cuenta, ¿verdad? Tipos de alteraciones, no solo en el momento antes de la obtención del material, sino después de que se obtiene, ¿verdad? Entonces, estos temas son interesantes para la gente que realmente va a hacer un proceso de investigación práctico, ¿verdad? En laboratorio, lastimosamente, como no es presencial, pues no se va a hacer, pero si fuera así y eligen una planta, bueno, siempre está la duda, después de que consigo la planta, ¿qué hago? Bueno, hay que lavarla muy bien, y después de eso hay que tomar dos decisiones. O se seca porque se va a trabajar después, o se trabaja inmediatamente, porque comienzan a generarse reacciones químicas que pueden provocar que los metabolitos que estamos interesados desaparezcan, se transformen, se oxiden, la presencia de la luz, la generación de microorganismos. Si queda húmeda y lo dejamos ahí 15 días, esa planta se pudrió, ¿verdad? Entonces son muchos aspectos que hay que tomar en cuenta a la hora de trabajar con plantas, ¿ok? Y posteriormente, ¿dónde se van a almacenar, verdad? Cuando estén en tesis y si terminan haciendo una tesis práctica, se van a dar cuenta de los inconvenientes de cada uno de estos aspectos. Ok, llegan ustedes con el material, ¿a dónde lo guardan? Ahí en el laboratorio. Por lo menos hay un congelador, la pueden congelar. Si lo quieren guardar fresco, en donde se guarda. Entonces, son muchos detalles que hay que tomar en cuenta para trabajar con plantas y generar un proyecto de investigación. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? No, profe. Ok, entonces, esto es como para que ahora que ustedes lean los capítulos, porque el primer glosario va a tener que ver con estas 3 presentaciones, por lo menos ya tengan una idea de qué se trata. Esta es la segunda. Y la tercera tiene que ver con acciones farmacológicas y uso de las drogas y sus principios activos. Profe, una consulta antes. Usted nos va y por decir así, a decir qué capítulo corresponde al libro. Tengo duda. Sí, el título está copiado textual, ¿verdad? Lo que no sé es si le puse que era el capítulo 1 o el 2 o el 3. Igual van en orden, ¿verdad? Entonces, tengo esa duda. Si le puse cuál capítulo era, pero el título sí está copiado igual, entonces sí lo pueden encontrar en el índice. Ok, perfecto, profe. Igual para los que voy a hacer de aquí en adelante, le voy a poner el número de capítulo y así ya no hay problema. Este libro de farmacognosia que estamos usando es viejillo, pero en este tema hay un problema, no hay libros actuales, ¿verdad? Inclusive ya hablé con las editoriales para ver qué tenían actual y no hay. Entonces, nos tenemos que jugar con lo que tenemos, ¿verdad? Por lo menos tenemos este texto. De las acciones farmacológicas y el uso de las drogas, algunas características. Sí, dime. ¿Quién habló? ¿O no? ¿Fue ahí un fallo técnico? Se me va el micrófono. Ah, bueno. Tengo entendido que hay una farmacopea de productos naturales.
¿Puede usarse en este curso? En realidad, cualquier información bibliográfica que usted tenga a mano o pueda conseguir, pues por supuesto que te va a servir. Con respecto a las farmacopeas y a las plantas, hay un detalle que hace la diferencia como si fueran fármacos sintéticos. Por ejemplo, un fármaco sintético se genera una farmacopea y casi que la información aplica a nivel mundial, ¿verdad? O sea, la acetaminofén se va a comportar de la misma manera prácticamente con pacientes de un país y de otro país, ¿verdad? Tendrían que ser cuestiones muy, muy particulares para que varíe. Con las plantas no funciona así. Entonces, ustedes buscan una farmacopea que normalmente el concepto va a ser vademecum de Estados Unidos y encontrarán muchísima información, pero la mayoría de plantas que hay allá no están acá, o las que están acá no las tienen allá. Entonces, van a encontrar ese problema. Existen algunos libros por región, ¿verdad? Entonces, en la UCR sacaron uno de productos, de plantas costarricenses, entonces ahí pueden encontrar bastante. No sé cómo va a ser el proyecto de investigación de laboratorio, pero si tiene que ver con esto, les puede ayudar. Algún vademecum mexicano les ayuda porque muchas de las plantas a nivel latinoamericano son muy parecidas. Hay un vademecum colombiano. Yo voy a buscar, yo tengo algunos, los voy a subir al aula virtual para que también sepan y se guíen para la elaboración del vademecum que tienen que hacer en laboratorio. ¿Ok? Pero cualquier información que ustedes encuentren, pues les sirve, por supuesto que sí. Gracias, doctor. Ok. Bueno, ¿en qué estaba? Estudio farmacológico de las drogas. Entonces, cuando ya, después de haber seleccionado una planta, cómo se va a trabajar la planta, ya se almacenó y todo lo que veíamos en la clase, en la presentación anterior, hay que decidir cómo funciona la planta, los componentes, los metabolitos secundarios en el cuerpo, ¿verdad? En el organismo. Entonces, pues se debe establecer el tipo de actividad, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace esa planta sobre los seres vivos, en este caso sobre el hombre, ¿verdad? Algo interesante que me parece a mí que es algo que va a empezar a renacer y va a ser un boom en el futuro, son los medicamentos a los animales, ¿verdad? Principalmente a mascotas. Entonces, mentira que existen estudios de las partes de plantas para los perros, para los gatos, ¿verdad? Se maneja mucho mitos. ¿No? Y esa planta envenena al perro, o esa planta le va a hacer tal cosa al gato. Pero podría ser un campo interesante de investigación, relacionar plantas medicinales con animales, ¿verdad? Ahora que las familias o las personas están prefiriendo tener más mascotas en vez de hijos, va a llegar a ser un punto bastante interesante. Se debe de determinar cuáles componentes de la planta son los responsables de la actividad, ¿verdad? No, en un extracto de una planta son millones de compuestos que hay en ese extracto. Hay que empezar a hacer un tamizaje para ir seleccionando cuáles son los que pueden tener una u otra actividad, la que se determinó anteriormente. Es importante realizar estudios de toxicidad. Cualquier producto antes de venta debería tener estudios toxicológicos. El asunto es saber si realmente los tienen o no, ¿verdad? Con productos naturales, y ustedes pueden, cuando se pueda ir a una macrobiótica, van a encontrar que muchos de los productos no tienen registro con el Ministerio de Salud. O por supuesto, entonces no van a tener, ni se sabe qué es lo que tiene, menos van a tener estudios toxicológicos. Y como cualquier fármaco, es importante establecer la dosis terapéutica y la dosis tóxica, ¿verdad?
Entonces, prácticamente un producto natural debería tratarse como un medicamento, ¿verdad? Con todos los estudios necesarios para esto. Cosa que actualmente en el registro de productos naturales con el Ministerio de Salud no se exige tanto. Y en la parte toxicológica se va más a productos que ya existen hace mucho tiempo, ¿verdad? Y que tradicionalmente se sabe que no son tóxicos, pero si ustedes ahorita piensan, mira, hay una planta en mi casa o donde mi abuelita y es buenísima para tal cosa y nunca se ha utilizado y no existen productos, la parte de innovación en productos naturales en Costa Rica está prácticamente descartada, porque si uno llega con un producto que nunca ha sido registrado, no te lo van a registrar porque obviamente no hay esa parte vivencial que genere esa duda de si puede ser tóxica o no puede ser tóxico. Entonces, es un problema con los productos naturales. Con respecto a toxicidad, pues hay varios niveles de toxicidad. Ustedes llevan el curso de toxicología y me imagino que ahí entrarán más a detalle con esta parte de la toxicidad, pero existen dos tipos de toxicidad, aguda y subaguda o subcrónica, ¿verdad? Que tiene que ver principalmente pues con su efecto, ¿ah? Si es algo letal o si es algo que va afectando con el tiempo y con el tiempo, ¿verdad? Entonces, tenemos la toxicidad crónica también. Entonces, ¿cuáles efectos pueden generar? Teratogénicos, carcinogénicos y mutagénicos, ¿verdad? Entonces, es información importante que tiene que existir. Van a encontrar que estudios de este tipo para productos naturales, casi que de plantas que vienen de Europa o de Estados Unidos, porque ellos sí han generado estudios al respecto. Plantas nativas, muy nativas de Latinoamérica, va a ser difícil porque los gobiernos no tienen el suficiente presupuesto para patrocinar investigaciones que lleguen hasta este alcance, ¿verdad? Una cosa tiene que ir con la otra, ¿verdad? Entonces, normalmente los gobiernos son los que patrocinan a laboratorios de universidades para que generen estas investigaciones. Aquí varios aspectos del tipo de toxicidad, ¿verdad? Entonces, que ustedes leerán en la lectura que hagan de estos capítulos. Creo que es el 1, 2 y el 6 del libro. Se debe evaluar el efecto de la planta, ¿verdad? Ahora, así como ustedes que ya han llevado varios cursos en la carrera, sabrán, mentira que una molécula actúa únicamente en el punto para generar el efecto deseado. Entonces, una planta, si entra en nuestra sangre, se va a distribuir por todo nuestro cuerpo. Entonces, puede ser que en muchas partes de nuestro cuerpo no actúe, pero mentira que en solo uno va a actuar. Entonces, ahí es donde se generan efectos secundarios porque no es lo deseado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la codeína, que es un alcaloide, es antitusivo. ¿Ok? Ese es el efecto que interesa. Pero también es sedante y también tiene otro efecto antidiarreico. Entonces, como en el caso de la codeína, se puede potenciar un segundo efecto, aunque no era el principal, ¿verdad? La digitoxina es cardiotónico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, son aspectos que se tienen que tomar en cuenta al analizar cualquier molécula, pero en este caso, moléculas de origen natural, ¿ok? Se tiene que analizar el efecto de las sustancias coadyuvantes, ¿verdad? Puede ser que la misma planta tenga 2, 3, 4, 5 compuestos que actúan juntos para un efecto.
Eso se generaría el concepto de sinergia cuando varios actúan para lo mismo y se potencian entre sí. O puede ser que el coadyuvante tenga un efecto distinto, pero que colabore al efecto principal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí viene la cafeína, esta es la estructura de la cafeína. El café o el té va a tener algunos taninos que modulan la actividad de la cafeína, ¿verdad? Entonces, es importante analizar todos los aspectos cuando se está trabajando con productos naturales, porque no es como un fármaco que se controla cuántos componentes va a tener el fármaco y en qué dosis, en qué cantidad. En un producto natural hay muchos compuestos y a veces no se sabe exactamente cuál es su efecto. Hay que analizar la presencia de sustancias antagonistas, ¿verdad? Que en este caso están presentes en el extracto natural, pero generan un efecto contrario al componente mayoritario que se quiere explotar. Entonces, por ejemplo, acá habla del ribarbo, que dice que contiene heterócidos antracénicos que poseen una acción laxante. Pero además contiene taninos que son astringentes y antidiarreicos. Entonces hay un efecto contrario entre la acción laxante y el efecto antidiarreico. ¿Ok? Entonces, hay que analizar. A veces uno dice, qué raro, esto no me está funcionando, no tiene tal componente. Bueno, puede ser que sí, pero también tiene mucho del otro que causa el efecto contrario. ¿Ok? Hay que analizar, es importante el mecanismo de acción. Hay muchos estudios de mecanismos de acción de fármacos sintéticos. De hecho, para inscribir un medicamento de fármaco sintético, tiene que existir su mecanismo de acción, tiene que ser comprobado. En las plantas no es así. No existe comprobado el mecanismo de acción de un fármaco, de una planta, de un componente de una planta o de otro, ¿verdad? Entonces, es una deficiencia y un problema. Se podrían hacer comparaciones, pero a la larga podría ser que no sea exactamente igual. ¿Ok? Pueden ser efectos específicos o efectos inespecíficos. ¿Ok? Entonces, más o menos algunos de los aspectos que vienen en este capítulo, creo que el 6 les mencionaba. Después de analizar cuál es el efecto del fármaco, o en este caso de la droga, se tiene que analizar, clasificar, cómo se va a clasificar ese producto, lo mejor que se pueda, ¿verdad? Tal vez no una forma tan específica como fármacos sintéticos, pero sí poderlo clasificar lo más que se pueda. ¿Ok? Entonces tenemos drogas etiótropas y drogas sintomáticas. ¿Ok? Pueden actuar directamente sobre una enfermedad o actúan como alrededor de la enfermedad para aliviar, ¿verdad?, los efectos que está causando una enfermedad, ¿verdad? Entonces, los productos naturales podrían entrar como drogas sintomáticas en muchos de los casos principalmente, y no tanto como antiótropas, porque como muchos de los estudios no se han generado, no se conoce muy bien a veces el funcionamiento de las plantas. A nivel del uso de drogas y sus principios activos, a nivel de países subdesarrollados, no hay tanto, como les mencionaba, presupuesto asociado a esta investigación. Entonces, es más difícil poder saber a ciencia cierta los efectos
de las plantas. ¿Ok? Por ejemplo, habla acá que en países subdesarrollados la terapéutica la constituyen drogas de origen vegetal. A pesar de que no hay mucho estudio, va a ser más difícil invertir en investigación nueva para productos sintéticos. A nivel de países desarrollados, se prefiere más el trabajo de medicamentos sintéticos que en productos naturales, a pesar de que puede haber patrocinio para generar la investigación. ¿Ok? Entonces, si alguna vez viajan a algún país desarrollado, digámoslo así, industrializado, tal vez Estados Unidos, la venta de productos naturales va a ser más difícil de encontrar que en un país como en Costa Rica, ¿verdad? Principalmente en cabeceras de cantón y distritos hay macrobióticas por todo lado, ¿verdad? Cosa que no ocurre en otros países desarrollados. Las principales formas de uso de las drogas, en la mayoría de casos, para productos naturales se prefiere la droga pulverizada, o sea, se toma la planta, se seca y luego se pulveriza. Existen extractos para generar productos que tengan un extracto a partir de la droga, solo que ya esto genera operaciones unitarias, ¿verdad? Ya necesitas hacer un proceso de extracción, ya necesitas cuantificar cuánto pongo de esto y cuánto pongo del otro. Entonces son procesos un poco más elaborados, ¿verdad? Y se pueden generar lo que se llama jugos de la droga, que ya son concentrados de la droga, ¿verdad? Para generar otro tipo de presentación farmacéutica. La manera en que se utilizan los fármacos a partir de productos naturales, la mayoría van a ser directos, ¿verdad? O el producto que se vende se consume directamente, ¿verdad? Pueden existir preparados galénicos o pueden haber con principios aislados, ¿verdad? Solo que entre más purificado esté el componente, pues mayor complejidad tiene llegar a ese punto. Entonces van ustedes a observar que si van a una macrobiótica, la mayoría de productos son cápsulas o extractos como es tipo jugos, extractos con agua, porque el proceso de preparación es más sencillo. ¿Ok? Entonces, a manera de resumen, después de esta información, pareciera mucho al ser 3 presentaciones, pero en realidad no es tanto, ¿verdad? Son capítulos cortos, los cuales es que ustedes vayan leyendo poco a poco y así vayan aprendiendo un poco de esta rama de la farmacia que tal vez hasta el momento no habían tocado y probablemente después tampoco, ¿verdad? Está un poco aislada en la parte de farmacognosia, se ve en botánica, se ve en farmacognosia, pero hasta ahí, ¿ok? Entonces, mañana yo les voy a estar subiendo la guía del glosario con los conceptos que tienen que buscar, que les va a ayudar a hacer una lectura un poco más profunda de estos capítulos y así ir cumpliendo con las actividades. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. No. Profe. Dime. No, profe. Ah, ok. Entonces, chicos, como es su horario, ¿verdad? Está el inconveniente de ser la clase los sábados. La idea es que la clase dure máximo 1 hora, ¿verdad? Ya yo empiezo a cansarme, a pesar de que uno da clases de hace mucho tiempo, como que este sistema no se siente uno en su lugar de costumbre, entonces uno se cansa un poco. Me imagino que para ustedes es cansado estar, después de 1 hora ya el cuerpo necesita moverse, ¿verdad? Y al estar pegado aquí viendo la pantalla, la vista se cansa, ¿verdad? Entonces,
creo que tiene que ser clases máximo 1 hora, menor a 1 hora. Igual es una guía, ¿verdad? Es una guía de las cosas que ustedes van a ir leyendo y que ustedes tienen que ir resolviendo para las actividades. ¿Ok? Entonces, si no hay más preguntas, les recuerdo, me escriben en el foro cuáles fueron los grupos que hicieron. Tenemos que establecer, repito, 2 tríos y 3, ¿cómo era? Somos 14, ¿verdad? 2 tríos, 6, y 2 cuartetos. 2 tríos y 2 cuartetos. Eso nos suma 14. ¿Ok? Alguien me dirá, profe, yo quiero hacer un grupo de 5. No, ¿verdad? 2 tríos y 2 cuartetos. ¿Ok? Entonces yo espero que ya están establecidos y que no haya ningún problema. Me los escriben en el foro para saber quiénes son los grupos. Entonces, de ahí nos estamos viendo el próximo sábado. Cualquier duda en el foro también, cualquier pregunta, igual voy a escribir aquí en el foro mi correo de una vez para los que no lo tienen. Y así. Profe, la conexión de los sábados siempre va a ser a las 8 de la mañana. Sí. Ya uno es quiere que yo era uno de los pocos matriculados. De hecho, amigo Mauro me llamó y yo accedí porque si no la otra opción era cerrar el curso. Entonces digo, obvio, por eso accedí. Entonces, yo soy del pensamiento de entre más temprano salgamos de esto, mejor. Sí. No, está bien, profe. Por eso lo puse a las 8, porque, digamos, si ya lo ponemos a las 9 o 10, estamos terminando a las 11, y ya se nos fue toda la mañana. ¿Verdad? Yo lo veo así, ¿verdad? Entonces, igual recuerda que estamos grabando todo, entonces, si algún día no puede o algo así, ahí lo puede reponer, ¿verdad? Ok, perfecto, profe. Bueno, entonces, nos estamos viendo de hoy en 8. Se cuidan. Entonces, para la actividad es hasta el otro domingo, la de esta semana, la que hay que subir. Sí, de esta semana no hay, entonces, la otra semana igual yo voy habilitando donde dice entrega de tal cosa, entonces ya usted para que sepa, si en el aula virtual observa que dice entrega de, es porque esa semana tenían que entregar algo. Ok, entonces, nos vemos, chicos, se cuidan mucho. Ok, listo, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.